la última clase ya hoy de todo el técnico. Es un tema que ya hemos visto, de hecho, en algún momento ya habíamos introducido más de una vez y es un tema bastante importante, que es el tema de los recall, de lo que es las retiradas, que le llamamos también de producto, cuando hay algún tipo de problema y hay que hacer un tipo de, por seguridad o, ¿verdad?, por un riesgo, se tiene que hacer entonces una retirada de producto, que eso es algo que la idea es prevenirlo con todo lo que hemos visto en el curso. La idea es, buenas noches, Maureen. La idea es evitar, evitar que se tenga la empresa que llegar a esas medidas, porque obviamente hacer una retirada de producto no es bonito para la empresa, no le va a dar buena imagen y es muy, va a perder mucho dinero, va a perder los productos que salieron al mercado, todos esos productos. Buenas noches. Estamos viendo hoy la última clase, Maureen, que es, aquí vamos a de una vez a alentarla, que es la parte de trazabilidad y los recall o las retiradas de producto o recuperación, tiene varios sinónimos. Entonces les decía que esto ya lo hemos visto en algún momento, lo hemos adelantado, hoy lo vamos a ver con más detalle. Es muy importante en una empresa, y obviamente esto lo maneja principalmente calidad, pero como les decía, la idea no, es evitarlo, ¿verdad? Porque es muy caro y aparte hay un gran daño para la imagen de la empresa. Cuando un producto hay que retirarlo, eso va a tener que salir en todos los medios de comunicación y muchas veces tal vez no era un problema de inocuidad o un problema de amenaza a la salud, sino tal vez a veces, casi siempre son por mala etiquetación, algo, o no están cumpliendo con alguna normativa o algo. Igual hay que hacer la retirada, pero en la mente de las personas queda como que el producto estaba mal o tenía algo y eso puede causar ahí un tipo de afectar a la lealtad, a la imagen de la empresa. Entonces, pero bueno, una empresa completamente capacitada tiene que saber hacer un recall y bueno, ¿qué se hace? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy, por dónde empezamos y también vamos a ver todo lo de la trazabilidad, para arriba y para atrás, porque la trazabilidad va para adelante, a quién le va a llegar y para atrás de dónde me vienen los ingredientes y de dónde me viene la materia prima. O sea, yo puedo hacer trazabilidad para en el futuro hasta la mesa del consumidor o de la finca donde salieron los ingredientes. Entonces vamos a ver. Entonces, la trazabilidad es la capacidad de identificar sistemáticamente el rastro de un producto con el fin de localizar las unidades comerciales producidas. Cuando lo que queremos es saber hacia dónde se fue un producto, estamos hablando de rastreabilidad. Entonces, aquí podemos ver en este eh, diagrama, aquí tenemos el agricultor, el productor, eso se transformó, todo eso llegó a una en planta exportadora, esta a su vez entonces ya llegamos tal vez fuera del país y esta a su vez llegó al puerto, en otra industria se transformó, se volvió a etiquetar y después llega a los supermercados, a los puntos. Entonces, una rastreabilidad va a tener que identificar en cualquier punto, tal vez aquí fue el problema, o fue aquí, o fue aquí. Hay que saber, saber ese producto en dónde estuvo, quién lo tocó, eh, por en caso de cualquier inconveniente, poder actuar rápido, ¿verdad? Y saber exactamente, entre más rápido se identifique el problema, más rápido se puede solucionar. Entonces la trazabilidad dice que cuando queremos identificar a partir de qué materias primas se elaboró un producto, podemos entonces hablar de trazabilidad. Entonces la trazabilidad va las materias primas con las que se elaboró el producto. Veamos que con rastreabilidad es cuando queremos saber hacia dónde se fue un producto. Es rastreabilidad. A dónde llegó, a dónde se fue. Pero si queremos saber a partir de qué materia se elaboró, entonces se le llama trazabilidad.
Un adecuado sistema de trazabilidad permite entonces la localización inmediata de, aquí viene de medicamentos, en nuestro caso son alimentos, que por diferentes motivos sanitarios o no hubieran de ser retirados o impedidos que lleguen al circuito asistencial o comercial. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la unidad de consumo. Empecemos, no sé, una lata de atún. Entonces esta a su vez va a tener que tener una unidad de identificación que me va a dar fecha de caducidad, nombre del fabricante, nombre del procedimiento, identificación de la planta. Esta unidad de consumo, a su vez, también tiene que tener la información de cuál fue el CEDI o el centro de distribución y cuál fue el código de identificación de ese producto, en cuál pallet. Recordemos que eran esos estantes donde se colocan, digamos, la ubicación en el centro de, están codificados los lugares en donde estuvo en ese centro de distribución, el código de barras y la fecha de caducidad. Y fabricante de frescos cortados, eso es como para productos perecederos, frescos, lo mismo. Y a su vez también tenemos que tener la materia prima A, la materia prima B y la materia prima C. Entonces imaginemos una ensalada que tenemos tomate, lechuga, zanahoria, ¿verdad? Vamos a esas ensaladas que venden ya hechas. Entonces yo sé que yo nada más la ensamblo, pero yo no soy la que siembra. Entonces yo tengo que tener identificado que la materia A, aquí está, me la vendió el productor A. Ese fue el que me vendió la lechuga. La materia, y a su vez me tiene que decir la fecha de recepción, el número de lote, ¿verdad? Porque él produce mucho de lechugas, pero entonces cuál es el lote, cuándo se produjo, cuándo se cortó, cuándo se recolectó. Y lo mismo con la materia prima B, digamos que es el tomate. Entonces ese es otro proveedor, ese es el productor B. Entonces me va a tener también en qué fecha la recolectó los tomates, el número de lote, bien identificado esos tomates, de dónde salieron. Y igual la materia C, digamos que la zanahoria, la misma historia. Entonces yo tengo identificado. Entonces todo esto, ¿por qué? Porque si yo tengo que poder tener lo que es la trazabilidad, yo tengo que tener bien identificar las materias primas con toda la información de cada productor, en las fechas, en las tierras, en el lugar, en qué momento yo la entregué de cada ingrediente. Entonces eso es como decir, la cédula de identificación de mi producto tiene que tener toda esta información, porque no, ¿verdad? En una eventualidad no vamos a saber exactamente qué es lo que lo está causando, y todo hay que revisarlo. Entonces todo tiene que estar bien registrado y bien codificado. Esa es la trazabilidad. Entonces aquí hay un video, vamos a pasarlo. Trazabilidad en los procesos logísticos. Ocampo establece para este tema lo siguiente: la trazabilidad logística hace referencia a la posibilidad de identificar el origen y las distintas etapas por las que pasa un producto a lo largo de todo el proceso productivo y su posterior distribución logística hasta llegar al consumidor final. Por tanto, un sistema de trazabilidad comprende un conjunto de procedimientos que permiten conocer la ubicación de un producto en la cadena de suministro en cada momento, así como rastrear su recorrido o saber de antemano qué camino va a seguir. Poner en marcha un sistema de trazabilidad implica establecer una correspondencia directa entre el flujo físico de mercancías y el flujo de información que va asociado a él. Las ventajas de los sistemas de trazabilidad logística son múltiples para cada parte. Para las empresas, les ayuda a identificar puntos críticos a lo largo de la cadena de suministro para así solventar las incidencias y ganar productividad. De esta forma, pueden rebajar los problemas relacionados con la mala manipulación o la contaminación de las mercancías, incrementando la calidad del servicio que ofrecen. Para los consumidores, mejora la confianza de cara a la compra de productos y servicios, sobre todo en una economía globalizada con complejos flujos de mercancías nacionales e internacionales.
Además, con el auge del e-commerce, la trazabilidad de las mercancías ha pasado a un primer plano, ya que atenúa la incertidumbre del tránsito que sufren muchos compradores online y que está relacionada con los nuevos paradigmas de la logística omnicanal y la e-logística. Listo, entonces sigamos. Entonces, los elementos de un programa de trazabilidad, esos son, vamos a ir viendo uno por uno, pero es primero la codificación o identificación. Entonces tiene que tener un código cada artículo, cada producto, cada unidad tiene que tener una manera de poder codificarlo, identificarlo rápidamente. Y ese código me va a dar toda esta información que antes les estaba mencionando, ¿verdad? Cuándo vence, de dónde viene, ¿verdad? De dónde estuvo. Va a tener que tener para un trazabilidad un seguimiento interno efectivo, se tiene que seguir, se tiene que saber a quién se le está vendiendo, a quién se le está entregando. También se tiene que diferenciar los lotes. Si hay varios lotes en un día, por eso tienen que ser bien codificados y saber que cada lote tiene sus similitudes, pero cada lote es diferente también entre sí. Digamos, aunque es el mismo productor, bueno, la cosecha que trajo, o el maíz que trajo, o la harina de trigo, no importa lo que yo voy a hacer, por lote es la misma. Si yo uso otra diferente, entonces es otro lote. Y yo tengo que diferenciarlos. Mantenimiento adecuado de los registros. Lo que hemos repetido yo creo que desde la primera clase. Esto aplica en todas las áreas que hemos visto. En lo que HACCP, que limpieza y desinfección, que cuando vimos BPMs, todos los temas que hemos visto, todo, y esto es de las reglas, así que tienen que estar así elementales, es que todo lo que se hace en calidad, todo lo que se hace en alimentos, inocuidad, tiene que estar escrito con evidencia en un registro, con fecha, con nombre responsable, actividad, hora que se hace, a cuánto se repita, cualquier observación, cualquier suceso que no es normal o observación que yo tenga que agregar, todo se tienen que mantener, no es un registro y después de vez en cuando me acordé, no, cada vez que pasa un proceso, dependiendo de lo que sea, se tiene que registrar. Porque es una ley que lo que no se registra no existe. Si nos pasa algo con todo este tema de trazabilidad y yo puedo decir, no, sí se hizo, pero no se escribió ante los ojos de las entidades sanitarias o de los clientes, de la prensa, de los diferentes factores individuos que estén, digamos, involucrados en todo el tema, es como si no, es como decir, con mi palabra no tengo cómo probarla. Entonces, eso es muy importante. Compras a proveedores con garantía. Sí, mis proveedores pueden ser que tuvieron el fallo, entonces ellos también tienen que tener una garantía y también tienen que tener su trazabilidad y su identificación y todo lo mismo que uno tiene. Y documentar todo sistemáticamente, para tener todo archivado, todo guardado y saber exactamente dónde están todas las cosas. También para esto existen software y para poder tener la información bien organizada, bien fácil de manejar. Entonces vamos a ir viendo una por una. Entonces primero la codificación e identificación. Y buenas noches a las chicas que se acaban de conectar. Es imprescindible establecer un código global para cada producto al por menor o al detalle y complementarlo con los registros documentales correctamente llevados. El código tiene que retroconectar al consumidor o bien el local de venta al detalle con el fabricante y finalmente con el lugar de producción. Además, tiene que tener toda la información necesaria para poder rastrear el producto y detectar si hubiera cualquier fuente de contaminación, porque en caso de que sea necesario un retiro del mercado. O sea, en otras palabras, codificar consiste en poder identificar, como les digo, el código es la cédula del producto.
de modo inequívoco de un código o un signo. O sea, eso es la cédula y es única y me va a decir toda la información de cada producto. Entonces, esto es lo que, esa va a ser la clave, el primer paso es que esté codificado para poder actuar. Este código se asocia a una etiqueta adherida al producto que permitirá acceder a él electrónicamente. Pero ahora están en toda la parte, ya desde hace años, todo lo que es el código de barras. Entonces aquí están, hay dos códigos de barras. El de aquí que vemos, este es el europeo, se llama EAN, que significa E de europeo, artículo, no, número, entonces es como el número de europeo por artículo. Entonces, ese es de los más utilizados, no es el único. Como nosotros en Costa Rica no tenemos, adaptamos, son productos comerciales por medio de los famosos códigos de hora que todos hemos experimentado. Esto salió en el año 77 y está extendido en 80 países y es compatible con el Sistema Universal de Producto Código, que es el UPC, que es otro. Y aquí vemos lo que significa los códigos de barra, ¿verdad? Entonces, el 7, la primera parte, es el código, la clave del país. Por ejemplo, este ejemplo es de México. Ya se sabe que si el 7 viene de México. Entonces ya de una vez me está dando la información rapidísima. Ese producto es de México. Porque verdad, estamos en una época donde está todo globalizado y nosotros consumimos día a día productos que de Italia, que de España, que de China, que de Pakistán. O sea, a nosotros nos llegan productos de todo lado. Entonces, lo primero es el país. El segundo grupo de números es la clave de la empresa, que va a ser, que empieza a partir del cuarto número hasta el séptimo. Entonces ya yo sé que, por ejemplo, en este caso, la empresa, y tal vez la empresa tiene un código, ya yo sé que es lo que vende son refrescos. Después está la clave del producto, ¿verdad? El siguiente grupo de números que la empresa también asigna. Entonces la empresa sabe que esos números, por ejemplo, en este caso, es una empresa con solamente verde refrescos mexicana. Puede ser que venda otras cosas, pero esta codificación me dice que es de refrescos y esta parte me dice cuál es específicamente de refrescos. Son los de manzana de 600 mililitros, porque puede ser que tengan de manzana de litro o de 2 litros, pero esto es, como les digo, es una cédula que me va a decir específicamente cuál es. Y después tenemos el dígito, el último, el verificador. El segundo paso que habíamos visto es el seguimiento interno efectivo. Entonces, la rastreabilidad hacia atrás, que hemos dicho que se puede hacer hacia atrás, y también hacia adelante, implica que cada fabricante de productos debe desarrollar y establecer programas que permitan conocer y seguir la identidad de los lotes y la cantidad de la materia prima utilizada en la elaboración de sus productos. Entonces, hacia atrás, de quién se reciben, ¿verdad? En el caso de la ensalada que estamos viendo, bueno, si todo viene de un solo productor o si tengo la lechuga, se la compro a fulanito, al finquero ve la tomate, y etcétera. Entonces, ¿qué se ha recibido? ¿Cuándo se recibió? ¿Qué se hizo con los productos? ¿Cómo se manipularon? Porque todo entonces está, bueno, se recibió, aquí yo tengo el registro de que yo le devolví porque venían malos o que venían muy bien. ¿Verdad? Después también tengo el registro de que estaban las cámaras de enfriamiento, estaban a tanta temperatura, por eso los registros del día a día, todo eso está. También tenemos la trazabilidad del proceso, la interna, la de la empresa. Entonces es cuando los productos se dividen, cambian, se mezclan. Bueno, entonces yo estoy picando, entonces yo también tengo aquí toda la trazabilidad del proceso, qué es lo que se crea. Bueno, ese producto es ensalada criolla, entonces a partir de que se crea, bueno, se usó tal y tal, cómo se crea, bueno, ese es el diagrama de producción, lo que hemos visto, los diagramas de flujo, que estas son las etapas, que el lavado, que con tanto se desinfecta con este desinfectante de tal empresa o con cloro a tantas partes por millón, después se enjuaga y después se trocea, después se centrifuga para secarlo, etcétera, se empaca con tal empaque, al vacío
etcétera. Entonces ya yo tengo la trazabilidad interna, qué es lo que se hace, por cuánto tiempo, en qué máquina, todo. Y la trazabilidad hacia adelante es quién me lo va a comprar, a quién se lo voy a dar, quién me lo va a distribuir, qué se ha vendido exactamente, cuánta cantidad y cuándo. Entonces todo esto lo que hacen es llevar registros y irlo todo anotando, ¿verdad? Que tal vez muchas de ustedes les toca llevar algún registro, justamente es parte de tener esta. Y también muchas empresas deberían, ¿verdad? Hacen, ¿cómo se llaman? Ensayos de trazabilidad, hacen como decir, eh, hacen como una prueba, digamos, ¿qué pasaría si esto? Para ver la reacción. Ya eso son tal vez empresas más grandes, que tienen todos estos esquemas que vimos de calidad, como los que salen a partir del ISO 22000, entonces se hacen simulacros. Y entonces muchas veces el auditor dice, bueno, eh, tienen, ¿qué vendieron ayer? Bueno, tienen 4 horas para recuperar este lote. Y él va a calificar la rapidez, el orden, cómo está la empresa capacitada y lista, ¿verdad? Realmente para, entonces muchas veces las empresas a veces hacen simulacros para ver cómo reaccionar. Y entonces en caso de que se presentara una eventualidad, ya sea una empresa que está sumamente preparada, ¿verdad? Como cuando uno le hacían esos simulacros de incendios o de temblores, eso lo que hace es a uno, capaz de cómo prepararlo, y entonces ante una eventualidad ya las personas no van a actuar así desesperados, porque es una emergencia que puede poner a todo el mundo tenso. Yo lo viví en una empresa, y sino que ya se va a actuar con más eficacia y ¿verdad? Con la cabeza más fría. Diferenciación individualizada de los lotes. La producción por lotes es aquella que en una misma línea de trabajo primero se realiza un producto y cuando finaliza su fabricación con el mismo personal y en esa misma línea se empieza a producir un nuevo producto. Entonces, en caso de la retirada, rastreo o localización de un producto determinado es clave asegurar un efecto mínimo sobre la empresa tanto a nivel de imagen como de costos del procesamiento. El uso del sistema de inventario PEPS, que es primero entra, primero sale, o sea, yo gasto lo más viejo, ¿verdad? Lo nuevo, o sea, yo le voy dando, lo voy rotando y gastamos lo más viejo ¿verdad? Para que no se nos ponga mal. Así como el procesado por lotes, y apoyo basado en todos los registros que le estamos hablando, de tener todo registrado, hace la retirada y la recuperación un producto mucho más exacto, porque sabemos exactamente cuáles materias primas están usando, todo está loteado, entonces sabemos el lote tal vino, como les estaba diciendo, de tal productor, tal fecha, todo está, entonces, y aparte todo lo teníamos con registros, entonces eso hace que el proceso sea mucho más rápido, y entre más rápido y más eficiente, también menos publicidad, menos daño a la imagen y menos dinero, porque como les decía, eso les sale muy caro a una empresa hacer una retirada, porque para empezar, todas las horas que se duró produciendo los alimentos se van a perder porque es un producto que se perdió. Entonces, el día de trabajo de los operarios, la electricidad, la materia prima, todo eso se perdió. Se recoge el producto y ese producto se tiene que destruir. Todo el producto se pierde. Todo el esfuerzo de ir a recuperar el producto. Y aparte, el daño a la imagen. Entonces, realmente, pero si entre más rápido y más fácil se tenga y más dominado se tenga ese tema, pues menos va a ser el daño, ¿verdad? Menos se le va a dar tiempo que el producto llegue más, salga más, si no se recupera más rápido. Mantenimiento adecuado de registros. Un requisito indispensable de un plan de rastreabilidad es que todos los registros sobre el origen de un producto sean accesibles y estén bien documentados. Entonces, lo que antes vimos, productor A, materia prima A, productor B, materia prima B, o sea, si yo tengo que tener todo eso muy fácil, muy accesible, saber dónde está, quién es el proveedor, qué me vende, todo fácil y bien documentado. No hay nada más importante que disponer
fácilmente la información que se necesita para identificar o eliminar la posible fuente de contaminación. Si no estamos seguros de cuál productor, y si ese productor a su vez no tiene, no sé, toda la información, no sé, de las aguas, qué tan potables son las aguas que está usando en sus cultivos, dando el ejemplo este que estamos hablando de, no sé, imaginándonos una ensalada, o cualquier, o ¿verdad? Eso aplica a cualquier producto. Si el productor no tiene eso claro y no tenemos la información, entonces más el daño se va esparciendo, más va a costar identificar de dónde venía la contaminación, y más también la gente, al final lo más importante es la salud de las personas, y más puede ser un daño, ¿verdad? Cuando este pasó esta noticia que hace poco salió ¿recuerdan? De la salmonela, ¿verdad? Si entre más rápido se hubiera identificado, no, al principio no se sabía exactamente dónde fue, entre más rápido se sabe, fue en este local, y lo que se vendió a tal fecha, entonces la gente reacciona más rápido, menos incidentes hubieran podido pasar, etcétera. O sea, muchas veces tener la información a mano y bien ordenada, bien, por eso el tema de los registros y de la documentación. Comprar a proveedores con garantía. Ahora puede ser que yo tengo una empresa excelente, tengo todos los registros, todos mis empleados están sumamente capacitados, pero yo estoy comprándole las materias primas y es un desorden de empresa, no tienen nada documentado. Entonces si yo necesito después de ellos, y ellos no tienen todas las normas de inocuidad, de BPMs, de BPAs, de buenas prácticas agrícolas, entonces en ese caso, este, entonces al final queda uno en el mismo problema. Entonces la idea es también, si uno está haciendo, la empresa está haciendo todo el esfuerzo de entrenar, de verdad, de mejorar, entonces también la idea es que los que me vendan, o sea, los que yo le compro, también sean competitivos y estén en la misma nota para justamente trabajar en equipo, porque eso se ocupa muchas veces. Y también si es una empresa ordenada que lleva todos estos registros y todos estos cuidados, entonces también obviamente me va a decir a mí que es una empresa que me va a pasar menos incidentes, ¿verdad? Porque la idea de todo, como les decía, es la prevención. Entonces, eso es uno de los programas de prerequisitos que habíamos visto para los HACCP, que se llama el Programa de Aprobación de Proveedores, así como llevar a cabo una auditoría con la finalidad de comprobar que se han seguido las buenas prácticas de manufactura o las buenas prácticas agrícolas. Entonces uno, es una empresa, uno le puede hacer auditoría, uno le debe, una empresa que ya está, digamos, certificada, ya estamos hablando ya de empresas certificadas, debería también auditar a sus proveedores, y ir de vez en cuando a hacer auditorías y revisar que realmente lo que me está diciendo es verdad y que sí están bien preparados, y así se obligan a cumplir. Documentación, lo que hablamos, todo eso, si no está documentado, es lo que hemos hablado. Si no se escribió, si no se registró, no se hizo. Entonces toda auditoría y toda documentación, todo tiene que estar bien documentado. Las normas ISO 9000, que estas de calidad, tiene un eslogan que dice: hago lo que digo, escribo lo que hago, y lo que hago es lo correcto. Todo aquello que se lleva a cabo en la empresa u organización debe quedar por escrito, ya que si no existe ningún documento que respalde una actividad, es como si no existiese o nunca se hubiera llevado a cabo. O sea, lo que no se escribe, lo que digo es no se hizo. Porque después, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo doy pruebas? Definitivamente tiene que registrarse. Entonces, inclusive una capacitación del tema entonces todos fírmenme aquí para que vean que todos están capacitados en tal fecha. O sea, todo tiene que tener prueba. Los retiros de productos del mercado o recalls generalmente se producen cuando un producto presenta defectos que desencadenan un riesgo real o potencial para los consumidores, con posibilidades incluso de causar la muerte. Los recalls se han presentado en diversos sectores cruciales como la industria alimenticia, que es la que nos interesa más, pero se ha dado en otras áreas como la automotriz. Imagínense en un carro que le falle los frenos, o
Está la bolsa de aire, los juguetes, ¿verdad? Para un chiquito, etcétera, que sea peligroso, equipos eléctricos, productos farmacéuticos, alimentos para animales, entre otras. Entonces, en todas puede ser. Y como dice, hay hasta inclusive posibilidades de causar la muerte. Y ese tipo de incidentes han pasado y pasan bastante. Entonces los recalls se van a clasificar por el nivel de peligro que plantea. Entonces, la CPSC, que es una comisión de seguridad, y la FDA, clasifican los recalls, ¿verdad?, en 3 clases o 3 categorías. La clase 1 son peligrosos o defectuosos que pueden dar, de verdad, es una amenaza grave o inclusive la muerte, o sea, la peor. La 2 es un término medio que puede realmente dañar la salud, pero tal vez no a llegar a la muerte, ¿verdad? No es tan fuerte, pero sí tiene una naturaleza grave. Y la 3 son cosas que no van a dar ningún efecto a la salud, pero van a violentar, ¿verdad?, reglamentos, leyes, normas. Generalmente son las normas de etiquetado o de fabricación. Tal vez un cliente pidió que fuera así, 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 porque lo necesita, que tenga ese producto necesita estas características para lo que ocupo, y no cumplió. Entonces eso se tiene que retirar porque no le va a servir, pero no le va a dañar la salud a nadie. Y la mayoría de las veces que ustedes vean ese tipo de noticias de retiradas es porque está mal etiquetado. Le faltó alguno de las cosas que la ley exige, y que es muy importante que el etiquetado esté, como lo habíamos visto cuando vimos la clase, que venga el nombre del lote, que tenga el registro sanitario, la fecha de caducidad, el país de origen, todo eso justamente por el tema de, de eso, de rastreabilidad. Entonces, esos son los 3. Aquí yo ahora me puse a ver, aquí voy a pasarles me metí a Google y puse, bueno, ¿cuáles son ejemplos de recall del 2026 de este año? Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Entonces, retiran muffins por error de etiquetado, que expone a consumidores alérgicos a grave riesgo sanitario. Entonces, esto parece en Estados Unidos. Como les decía, es etiquetado, pero en este caso sí, eso no sería un riesgo grado 3, aunque sea etiquetado, eso sí sería un grado 2 o inclusive un grado 1. Porque si no está poniendo cuáles son los alérgenos, si yo soy alérgico, entonces me puedo hasta morir, más bien esta sí es bien grave. No era que venía contaminado el producto, que tenía algún peligro ni físico, ni químico, ni biológico, pero al estar mal etiquetado y no poner imagínense que uno sea alérgico a las nueces y me puedo morir por un shock anafiláctico y que no venga, eso es muy serio. Aquí tenemos otra noticia, todas esas son, ¿verdad?, del 2026. Entonces yo les digo, por más que eso esté y capacitándose, este tipo de cosas son de todos los días, inclusive en buenas empresas, que uno no pensaría. Entonces, y que tienen todos los esquemas y certificaciones. Por eso entonces es un tema como lo que hemos hablado a lo largo de todo ese técnico, la mejora continua. No se debe uno nunca descansar, siempre hay algo que vigilar, siempre hay algo que mejorar. Y sean ustedes, chicas, esa persona que está siempre vigilante, que está siempre con ganas de dar una idea, porque eso es lo que se aprecia. Vean, retiran populares helados orgánicos de supermercados por contaminación metálica. Entonces también eso puede ser un riesgo 2 o 3, también grave. Alerta por producto en polvo de Nestlé, una empresa. Nestlé también ya había estado hace unos años, no sé si ustedes recuerdan, que unos chiquitos, creo que de China eran las fórmulas, pero sí era bajo la marca Nestlé, y habían otras marcas famosas que les estaban poniendo melamina, que es plástico, en lugar de leche para ahorrar costos, y muchos chiquitos se murieron. O sea, obviamente ya eso va más allá de un peligro. O sea, esto ya fue, ¿verdad?, la peor de las, ¿verdad? No sé ni siquiera cómo describirlo, pero fue algo muy grave. Pero bueno, en este caso fue una toxina peligrosa en una leche en polvo. Esto, porque la Nestlé ha tenido que retirar la leche en polvo para lactantes en más de 45 países. Imagínense, para un bebé que todavía no tiene el sistema inmune totalmente desarrollado, ¿verdad?, etcétera. Entonces aquí quería enseñarles para que ustedes vean
que el tema está de moda, ¿verdad? Aquí vienen las papas Lay's, retiro de mercado de la clasificación más alta, eso quiere decir lo que estamos viendo, o sea, la más peligrosa. Aquí tenemos Pringles, Nutella, Cheerios, productos retirados por Estados Unidos por contaminación. Estamos hablando de marcas como sumamente, como les decía, famosas y que uno confiaría. Entonces, aquí tenemos un brote de listeriosis por un queso contaminado, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, sí es algo que hay que tener mucho cuidado porque este, estamos hablando de la seguridad, la salud del consumidor, que al final de cuentas es lo más importante. Ni siquiera al final la imagen de la empresa es un segundo plano. O sea, lo más importante es la integridad de las personas y es una responsabilidad que si estamos trabajando en el área de alimentos, ¿verdad? Es importantísimo. Entonces vamos a seguir con la clase. Entonces ahí dijimos que hay 3 clases de recalls, donde el primero es el más grave y el tercero tal vez no va a haber nada con la salud, pero igual, igual sí se necesita hacer el recall en todos estos casos. Aquí viene lo que estábamos viendo, que número de recalls entre el 2007 y el 2018, juguetes de las diferentes áreas, ¿verdad? Entonces vamos a ver si aquí se ven las de alimentos. No lo veo. Pero bueno, aquí podemos ver automotriz está muy alto, también podemos ver de juguetes, claro, como es para niños, si hay algo que no esté seguro, también es bastante peligroso. Entonces vamos a hablar de un programa de retiro o un recall, ¿verdad? El programa de retiro, ¿qué es lo que se hace? ¿Verdad? Si a ustedes les tocara, bueno, ¿qué es lo que hace una empresa? Una empresa puede verse obligada a hacer una recuperación o retirar un producto del mercado por varias causas. Primero, que los consumidores sufran algún tipo de daño, que se reciban quejas o reclamos. Pero una queja aislada generalmente no pasa más. Pero ya cuando una queja es incidente, ya son varias, o tal vez sí sea una de algo muy grave, entonces ahí sí, que se detecten fallos en los datos obtenidos en los controles de calidad. O sea, me hicieron cuenta que esta máquina está tirando alguna, no sé, algún aceite o algo, entonces eso se lo dio cuenta al inspector de calidad, ese se informa y se tiene que quitar. Entonces, por ello es importante que el momento para crear un procedimiento efectivo para el retiro de un producto de mercado no es cuando se presenta la situación, sino mucho antes. Lo que les decía, entre más rápido se detecte, la idea es prevenir, ni siquiera que salga de la empresa, ¿verdad? Ojalá, entre más rápido, menos daño. Cada fabricante tiene que tener un plan de retirada y preparar una estructura organizativa que le permita, en caso de que sea necesario, recuperar el producto de forma rápida y eficaz. Entonces, hay que tener un programa de retiro. Ejemplo, retirada de productos. Aquí más o menos esas son lo que antes vimos, esos ejemplos, pero esos son como de Costa Rica. Ese es un comunicado que da la Asociación de Tecnología de Alimentos de Costa Rica referente a, fue de la empresa de PriceMart, que estaban vendiendo, creo que eran hummus, este producto que es como a base de garbanzos, que es como un puré de garbanzos de varias empresas. Entonces aquí viene que la empresa Lantana, la empresa Saba, la empresa Pital, esos son esos 4 productos tenían un problema. Entonces PriceMart está haciendo una comunicación de la parte de relaciones públicas de la empresa. Aquí viene y está diciendo que todos los que tienen el producto, que lo lleven, que ellos le van a volver que lleven la factura, que le devuelven el producto, que tienen un año para hacerlo, para evitarlas, porque tenía una bacteria en este caso, que se detectó en las plantas de las instalaciones de producción, pero aquí dice, no en el producto del final. Ya ellos hicieron productos microbiológicos a los productos alimenticios y ahí salieron que estaban bien, no tenían ningún problema, pero como sí detectaron que en la planta había esa bacteria, entonces por seguridad en las fechas previas y pues, ¿verdad?
posteriores, cercanas a donde se detectó esa bacteria. Entonces, por seguridad y evitar ¿verdad? Un peligro realmente hasta de, como decimos, de la muerte de una persona, entonces en ese caso, este, se hace todo el tema del recall y se usa mucho en redes sociales de Eretica, de Repretel, etcétera, y se hace un anuncio formal y, ¿verdad? Y se le devuelve a la gente el dinero y se trata de recoger todo el producto para destruirlo. Entonces aquí está el ejemplo. Ay. Bueno, es eso de la industria como médica, digamos, esos son como implantes mamarios, porque parece que había algo, algún ingrediente que daba algún tipo de alergia. Aquí está en la leche, ¿verdad? Contaminación química, entonces tal vez, si es contaminación química, tal vez el mismo empaque, algún tinte del empaque. Entonces, esos son ejemplos como antes vimos. En el esquema se presenta un resumen del funcionamiento de un sistema operativo para la retirada de un producto. Entonces aquí ya lo vamos a ver. Tiene que existir una relación, tiene que existir una relación de una comunicación entre el presidente de la compañía, el director, el gerente principal, el coordinador de la alerta, todos los departamentos. Obviamente, calidad es de los principales que tienen que estar. Obviamente, compras, ¿verdad? ¿A quién le estoy comprando la materia prima? Ventas, ¿a quién le va a llegar a quién le llegó o le iba a llegar en mi producto? ¿A quién se lo estoy vendiendo? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que se van a ver completamente, directamente afectados? ¿En qué almacén o centro de distribución estuvo? Y en diferentes momentos han sido responsables. Desde el punto de vista organizativo, la alerta también involucra el área, como les decía, control de calidad, que son los que van a dar toda la información más importante, ¿verdad? ¿Cuál es el lote? Con qué se hizo, entonces esto me va a decir con qué materia se hizo, quiénes estaban ese día en la planta, cuál fue el empaque que se usó, cuál línea de producción, cuál máquina se utilizó, todo. De ser necesario, el producto fuente alerta debe retenerse. Además, se tienen que revisar este, registros y documentar los procedimientos de la destrucción del producto, ¿verdad? Entonces, eso también se tiene ¿cómo se llama? Que documentar, no solamente, sino, ok, tenemos una retirada, entonces, ¿qué se hizo? Los pasos a seguir. Entonces, el presidente o el director de la empresa, el coordinador de la alerta, que por lo general es la gente de comunicación, que son la gente de relaciones públicas también, son los que tienen que dar el comunicado. También aquí se mete mucho la parte legal, ¿verdad? Por lo general las empresas tienen abogados, entonces son los que tienen que también manejar el tema a nivel legal. Entonces, esto es un tema, como les digo, involucra un montón de áreas. También mercadeo muchas veces está involucrado, entonces es un trabajo rápido en equipo, por eso, como antes les decía, se tienen que hacer simulacros, porque tiene que haber coordinación de áreas y cada área tiene que saber qué le toca, cuál información le toca suministrar, etcétera. Entonces aquí está compra de ventas, control de calidad, relaciones públicas, asesoría legal y departamento técnico. Que yo les contaba que yo una vez estaba en una empresa donde se vendían esos productos de esos paquetitos de snacks. Y era traía un juguetito para los chiquitos, era una bolincha y había que coleccionar bolinchas, entonces ese era el premio, digamos, que tenían esos snacks. Y obviamente me dicen, aunque sí tenía, el mercadeo puso como una etiqueta que decía que ese producto no podía ser consumido, ese juguete, por menores de 3 años, ¿verdad? Por la bolincha, este, empezaron a llegar al hospital de niños, yo no sé si ustedes lo recuerdan, eso fue hace como unos 10 años, empezaron a llegar al hospital de niños chiquitos, no sé si alguno falleció, no recuerdo, pero chiquitos que se tragaban la bolincha, atragantándose y un montón de casos empezaron a llegar. Entonces, obviamente, y eso es una empresa masiva, llega a todos los rincones del país. Imagínense en la campaña de recall, de retirada de todos los snacks. Entonces yo me acuerdo que eso fue un estrés, todas
las áreas de la empresa tuvieron que involucrarse, el abogado, la de comunicación, tuvieron que salir en todos los medios de comunicación, que llegó todos los medios de comunicación, ustedes se imaginan a la empresa, todo el mundo acusándolos, por irresponsables y eso y lo otro, pero ellos, bueno, ¿cómo se defendió la empresa? Bueno, dando la cara, el abogado diciendo, o sea, claramente nosotros dijimos que esto no se podía consumir para niños menores de 3 años, era un producto alimenticio, pero el problema fue por el juguete que traía, que era como una bolincha, se hizo retirada, entonces sí, bueno, ya se está retirando, se devuelve el dinero, se ayuda a las víctimas, a todo lo que se hizo, pero bueno, como les decía, es un tema, bastante, o sea, que puede arruinar la imagen de una empresa, y lo más triste es que puede tener, ¿verdad?, víctimas, puede tener realmente problemas serios de la salud, hasta la muerte. Entonces, eh, en ese caso, sí, todas las áreas, que compras, que calidad, que relaciones públicas, que la parte legal, los abogados, el departamento técnico, que llega a ser como también en la parte de calidad, son actores que tienen que dar información, registros, toda la documentación, ¿verdad? Y los procedimientos, y también, si una empresa da la cara y empieza a dar soluciones, ya se jaló la torta, pero por lo menos muestra, una responsabilidad, y una, ¿verdad? Una reacción ante el incidente. Entonces, bueno, nombramiento del equipo de retirada. Entonces, parte de todo este programa de retirada tiene que haber un equipo, ya tienen que estar capacitados, este, posiblemente gente del área de calidad, también puede haber gente tal vez de producción o de otras áreas de la empresa, que tienen que saber cómo, se va a retirar el producto, o sea, cómo se va a recuperar ese producto. Entonces, este equipo de personas, va a tener lo que les decía: control de calidad, mercadeo, ventas, asesoría legal, relaciones públicas, ¿verdad? Así como departamentos si se considera necesario. Entonces, por ejemplo, la persona de relaciones públicas de la empresa de ustedes, de comunicación, va a llegar y les va a pedir toda la información. Entonces, ahí es donde todas estas documentaciones y registros que se han mantenido a lo largo de todo del producto, ¿verdad? ¿Quién me dio la materia? ¿Cómo se cuida? Todos los cuidados que tiene la empresa, ¿verdad? Pensando que puede ser una bacteria. Bueno, vea, aquí están, los registros de temperatura, etcétera, ¿verdad? También, yo trabajaba antes, era en una cárcel, que yo les había comentado en algún momento, y hubo un problema, ya yo había salido, pero la colega que se queda, no sé, ustedes también vieron, eso fue hace como 2 o 3 años, es reciente, que un montón de privados de libertad empezaron con un montón de síntomas de diarrea, y llegaron al hospital un montón de casos. Entonces, obviamente, lo que se acusó fue que en la cocina algo les dieron que estaba malo, y toda la culpa le estaba cayendo a ella. Claro, en este caso no había un equipo de retirada ni nada de esto, pero lo que sí se hacía, este, y eso, ¿verdad? Lo hacíamos nosotras como para curarnos en salud, era tener esos registros. Ok, nosotros, se recibe estas son las materias primas que se reciben. Aquí está el registro de los productos, ¿verdad?, que se rechazan. Para los enlatados se pide esto, para las frutas, estas son las características de calidad, para cada producto. Aquí están los registros de control de temperaturas, o sea, todos los días se revisa, las cámaras de enfriamiento, de congelación. Eso es lo que se hace cuando hay sobros, así es como se maneja. Todo, vea, eso es lo que salvó a la colega. Y otra cosa que hacíamos, que igual, como les digo, no era algo que se tenía estandarizado, pero como digo, uno tiene la formación, uno hacía todo eso, era guardar muestras. Entonces teníamos como, esterilizábamos como vasitos de herpes chiquititos y guardamos, no sé, si sacarlos con pollo, unos 30 gramos de muestra, un poquito de todo lo que se daba, y se guardaban unos 5 días, una semana en las refrigeradoras, porque en caso, entonces, el Ministerio de Salud obviamente llegó a entrevistar, a revisar, a inspeccionar toda la cocina, a ver qué pasó. Y entonces, bueno, aquí está todo lo que se ha dado. Puedes revisar los niveles de bacterias, lo que sea de todos esos, lo que se ha entregado. Entonces, ella quedó, digamos, bien, aunque obviamente todo el mundo le echaba la culpa. Al final,
se dieron cuenta que el problema había sido el agua de la región en San Rafael, de Alajuela. Era el agua se contaminación, entonces el problema no fue la cocina, no fueron los proveedores, se pudo hacer un rastreo y se pudo identificar que fue el agua, ¿verdad? Y eso ya, pues obviamente tiene que haber una persona encargada de revisar la calidad del agua, pero ya eso no tocaba en este caso, pero, o sea, no era responsable, pero entonces es un tema muy importante porque en caso de un incidente, el Ministerio de Salud va a llegar, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí va a inspeccionar todo y podría haber, como les digo, daños realmente graves. Entonces, como les digo, es bastante serio el tema. Entonces, aquí está, bueno, se hace el equipo de retiro. Ahí ya vimos más o menos quiénes son los que podrían estar preparados. Y como antes les decía, simulacros. Se deben de hacer simulacros porque entonces esto facilitaría ante un incidente, ya se sabe cada quien cuál es su papel y cómo proceder de la manera más rápida y eficiente. También establecer el alcance del retiro, comunicarse con las agencias regulatorias, o sea, con el Ministerio de Salud, con las autoridades sanitarias. Iniciar la etapa de retiro, notificar a los clientes, o sea, llamar a todos los clientes, y eso también se hace por medios de comunicación masiva, pero también se hace personal, o sea, tal producto se debe retirar, notificar a los clientes, recolectar información y datos, recolectar documentos y evidencia, tener bajo control a los inventarios del lote o los lotes afectados, disponer del producto defectuoso, ¿verdad? Y documentar todo el proceso, todo documentado. Entonces, el día que llega un auditor, o sea, hubo este problema, entonces va a decir que cómo ustedes actuaron. Entonces, un problema lo puede tener cualquier empresa, pero la forma en que se reacciona, la rapidez, el orden de toda la información con la que se procede también va a hacer que la empresa reaccionó a tiempo, previno un montón de cosas, entonces todo eso tiene que estar documentado. ¿Quién da la cara frente al retiro del producto en el caso de la alerta? Lo que yo les decía, en las empresas tiene que haber un departamento de relaciones públicas o se llama comunicación, ¿verdad? Tiene que haber una persona a cargo. Entonces esa persona es la que está obviamente preparada para aclarar las dudas a los medios de comunicación. Generalmente va con el abogado. Bueno, aquí se apoyan asesoría legal. Generalmente van los dos. ¿Por qué? Porque como pueden haber demandas, etcétera, entonces la responsabilidad civil de la empresa y afectación de la marca. Entonces tienen que ir las personas que están preparadas de cómo dar la cara y cómo explicar. Generalmente se hace así, bueno, aceptar la culpa pero decir, pero bueno, igual sí se tenían todas estas medidas y se procedió a hacer esto y vamos a dar el dinero, así como les enseñamos el caso de PriceSmart, ¿verdad? Proceso de retiro de producto en caso de alerta. El plan de retiros del mercado, por escrito debe incluir procedimientos que describan los pasos que se van a dar y asignar la responsabilidad de dar esos pasos. Algunas personas pueden ser asignadas a varias tareas, pero su rol debe estar previamente determinado para ayudar a una respuesta rápida. Eso es lo que ocupamos, una respuesta rápida. ¿Y cómo se da la respuesta rápida? Con toda la información registrada y bien documentada. Si no, no se puede dar rápida. Y con ensayos, con simulacros. Los procedimientos requeridos incluyen notificación directa a los clientes cuando se exige acerca del alimento que se está retirando y cómo se debe devolver y después cómo se debe deshacer, cómo se debe destruir el alimento. Se tiene que hacer una notificación pública sobre el peligro que presenta cuando sea el caso para proteger la salud pública, ¿verdad? Más como vimos ahora unos ejemplos en estas noticias que les enseñé. Comprobaciones de eficacia para verificar que el producto se retiró del mercado y disposición adecuada del producto mediante reprocesamiento, reelaboración, desviación hacia un uso que no presente ninguna inquietud, inocuidad o destrucción del alimento. Ahí depende del daño, ¿verdad? Tal vez no era nada, inocuidad se puede reprocesar. Nada más era una cuestión de etiquetado y era un producto de larga duración, o si ya era algo de una categoría más grave, pues entonces destrucción.
localizar el producto e identificar a los clientes. Entonces, en caso de llevar a cabo una retirada de producto, es necesario identificar los lotes que hay que recuperar y los clientes que han recibido el producto que se esté rastreando. Con este fin es necesario llevar correctamente los registros de los códigos y distribución. Esta información es clave. Si no existe, es imposible identificar los clientes que han recibido los lotes y se debe recuperar el producto de su totalidad. Si no existe esto, entonces no hay manera después de saber a quién le llegó y cómo poder recuperar la mayor cantidad de productos. Cuando se distribuye el producto, es esencial que la factura de la venta pueda relacionarse con los lotes adquiridos por el cliente. Entonces también por eso siempre se debe mantener las facturas también. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias directas de la campaña de retiro? Deterioro de la relación con el cliente y de su imagen de marca. Lo que les decía, la imagen de la empresa. Pero para mí esa no es la más importante. La más importante sería para mí, obviamente, el riesgo a la salud, o muchas veces sí hay muertes, ¿verdad? Como hemos visto, cuando hemos visto brotes y etcétera, epidemias alimentarias. Para mí la integridad, la salud del consumidor, esa va a ser la primera, ¿verdad? Pero obviamente también la relación, la fidelidad de un cliente. Coste de todo el transporte logístico para recuperar las no conformidades. Me dicen, como les decía, el dinero que se debe gastar recuperando, informando, destruyendo ese producto que se hizo, no se perdió ese dinero, se perdió doblemente. Reorganización de los flujos de productos, diferenciar entre las nuevas referencias y los productos de reemplazo. Aparte hay que reemplazar. Reciclaje o destrucción de los productos recuperados. Producción con pérdidas de los productos de reemplazo. Repercusión del cambio de planificación de entrega en los plazos de entrega. ¿Cómo reaccionar ante una campaña de devolución de productos? Entonces hay que plantearse varias preguntas. ¿Cuál fue la causa de la falta de la calidad? Obviamente hubo una falta de calidad o de inocuidad en nuestro caso. ¿Cuál fue? ¿Qué magnitud y qué gravedad? O sea, ¿pudo haber realmente alguien hasta muerto por esto? ¿Cuál fue la magnitud? ¿Qué información hay disponible? ¿Verdad? Si tenemos todo con registros, si todo es fiable o lo hicieron a la carrera por llenar un documento, realmente las personas están capacitadas en llenar bien los documentos. ¿Cuáles son los medios necesarios y disponibles para detener la crisis? ¿Qué tan rápido actuamos también? Podemos decir. ¿Cómo reaccionaron los clientes ante la crisis y los medios de comunicación? ¿Qué tan eficaz fue? ¿Qué tan rápido fue? Y aquí podemos ver un diagrama de flujo sobre la recuperación de un alimento defectuoso. Vamos a agrandarlo aquí un poquito. Dice alimento defectuoso, entonces hay que evaluaciones preliminares del producto. Hay que ver primero el tipo de peligro. Si tenía un peligro, o sea, me llegó una queja y yo digo, bueno, hay un peligro. Si no hay un peligro, entonces no hay que hacer un recall, no hay que hacer una retirada, porque no hay un peligro. Se le pone atención al cliente de la queja que tiene y se maneja como las quejas normales. Pero si había un peligro potencial, entonces hay que recoger toda la información con la ayuda de este comité que hicimos, el comité de recall o el comité de recuperación, como se llame, y evaluar, bueno, entonces cuáles son los riesgos para la salud. Entonces todavía no sabemos si vamos a hacer el recall, sí o no. Si en realidad no había riesgos, otra vez podemos ver que en realidad no hay un riesgo tan grave, entonces el producto primero se revisa y si no se libera y se mantiene bien registrado, pero se vende. Pero si se hace el recall, entonces hay que tener, hay tres pasos. Uno, definir qué clase de recall. ¿Se acuerdan que vimos? Que la clase 1, clase 2 o clase 3. Informar a la dirección general de la empresa, que es el que tiene que, a final de cuentas es el director, es el que orquestra todo el equipo y el que tiene que dar también la cara. Se notifica a las agencias reguladoras, ¿verdad? En nuestro caso, medios de comunicación masivas, al Ministerio de Salud, etcétera. Y bueno, una vez que se define qué clase de recall es, entonces si es la clase 1, retirar a nivel de consumidor, o sea, hay que ir a la prensa, hay que dar un comunicado público en los periódicos
y hay que devolver el producto y hay que realizar una comprobación de la eficacia, que realmente la gente se dio cuenta que la gente devolvió cuando es grave. Si es clase 2, o sea, si hay un riesgo pero no es tan grave, entonces se hace el retiro a nivel de minorista. Y si es a nivel de clase 3, que es como nada más un problema de etiquetado, no es tan grave, por lo menos no hay un peligro para la salud, pero si hay un incumplimiento en alguna normativa, se hace a nivel de mayorista. Entonces, cuando es el clase 1, que es el más grave, se coloca en cuarentena para estudiar bien qué es lo que tiene el producto, ¿verdad? Y si es uno a nivel de clase 2 o clase 3 que no es tan grave, entonces se puede tal vez destruir o corregir, nada más si se valora, ¿verdad? Entonces, cuando se termina el recall, todavía no hay controles de eficacia, todavía no sabemos si toda esta campaña y programa de recuperación o de recall del producto funcionó o no, todavía se sigue hasta saber que realmente fue eficaz y ya la gente devolvió, la gente está enterada y el incendio se puede apagar. Y cuando se termina el recall es cuando ya se puede hacer un reporte final, se notifica a la agencia reguladora, ya se sabe que todo el mundo está enterado, hubo bastantes devoluciones, ya se destruyó el producto, ya todo está documentado, ya se puede cerrar este capítulo y la empresa. Localización del producto, identificar a los clientes. Entonces, además de la factura, también se tiene que incluir información clave como la dirección del cliente, el número de los lotes específicos y la cantidad de producto adquirido de cada cliente que está haciendo el recall. La solución de retirada realizada vía correo o por teléfono debe coordinarse con los agentes de distribución y con los clientes de forma que en todo momento fluya la información hacia el comité de emergencia. Este comité tiene que revisar todos los cuestionarios de retirada, llevar a cabo las medidas correctoras y sustituir el producto si es necesario. Como el ejemplo que vimos de Pricemark, que decía que se les iba, en ese caso no sustituir el producto, pero sí devolver el dinero. A veces se puede sustituir el producto por uno que esté seguro, ¿verdad? Por otro lote. Y para revisar la efectividad del retiro, entonces se tiene que confirmar diaria la cantidad recuperada en relación con el total de inventario. La idea es recuperar el 100%, ¿verdad? Respuesta al destinatario y seguimiento, establecer la tasa de efectividad del retiro o a través de la fórmula. Aquí hay una fórmula, 100 por número de cajas recuperadas dividido entre cajas totales despachadas, como para tener un porcentaje alto de recuperación. Tal vez el 100% va a ser muy difícil, ese es el ideal, pero por lo menos tener para ver si fue efectivo o no. Y como les decía, lo mejor, el punto clave es prevenir, no llegar a esto. Una empresa que no pasa por esta situación casi nunca es una empresa que está teniendo un montón de controles excelentes de calidad que evita que lleguemos a esto. Entonces, si la empresa tiene mucho cuidado con la fase de preparación, ¿verdad? Con el programa de proveedores, quienes me están vendiendo mi materia prima para mi producto, si ellos tienen todo, las BPMs, BPAs, todo en orden, si tenemos todos los procesos de retiro y recuperación, serán más veloces y eficaces. Este tipo de actividad debe involucrar a toda la organización y deben ser administradas de manera que el objetivo principal sea siempre proteger la salud de los consumidores. Entonces, bueno, antes de concluir, vamos a ver este otro video. Que me parece bastante aquí. ¿Disfrutar esta deliciosa porción de carne? ¿Te has puesto a pensar de dónde viene la carne que comes? ¿Te gustaría saberlo? Muy bien. Te invito a conocer algunos conceptos sobre trazabilidad. La trazabilidad es una herramienta que permite conocer la trayectoria de un alimento desde la finca hasta el plato, como la carne que estás comiendo. Partiendo desde la identificación única del animal en la finca,
su paso por la planta de beneficio, hasta la producción de las diferentes postas y cortes de carne que llevas a tu mesa. Gracias a la trazabilidad, puedes saber el origen y el recorrido que un alimento sigue antes de que lo adquieras para llevarlo a tu casa, facilitando información visible y transparente sobre el alimento que compra el consumidor. El consumidor puede conocer el lugar exacto donde nació y se crió cada ejemplar, su raza, la planta de beneficio, empaque, transporte y la comercialización. Prácticamente el camino de la finca a su mesa. Incluso puede conocer los actores involucrados en los procesos de producción y comercialización. Y hasta saber si el ganadero realiza buenas prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. La trazabilidad facilita la gestión del riesgo para reaccionar rápida y efectivamente ante posibles crisis. La información de trazabilidad puede ser almacenada o procesada en diferentes plataformas tecnológicas, aplicaciones y nuevas tecnologías como blockchain, garantizando la calidad de la información y aumentando el nivel de confianza para el consumidor, promoviendo así hábitos de consumo responsable. Aspecto clave en la seguridad alimentaria porque fomenta una buena salud, genera menor impacto ambiental y promueve el comercio justo. ¿Satisfecho? Somos lo que comemos. Hoy, el consumidor está mejor informado para llevar alimentos a su mesa. Es más tecnológico, más reflexivo, es más exigente. Trazabilidad alimentaria, confianza y consumo responsable. Lógica. Listo. Entonces, bueno, como conclusión de todo este tema, es que pese a los continuos avances en sistemas de control y aseguramiento de la calidad de los productos, sigue siendo frecuente la aparición de campañas de seguridad para el retiro de los productos defectuosos en el mercado. Ahí les probé como para prueba de un botón los del 2026, ¿verdad? Esto evidencia, y esos son algunos, eso obviamente va más allá. Eso evidencia la importancia del estudio de esa temática, tanto desde el ámbito empresarial como el académico, con el fin de desarrollar modelos y metodologías que permitan involucrar a todos los involucrados en el diseño, transformación y movimiento de productos en estrategias coordinadas para disminuir los riesgos de ocurrencia de productos defectuosos e inseguros en el mercado. Entonces, ese es el principal objetivo, evitarla. Pero si en caso de que pasó, entonces saber cuál es el modelo, el procedimiento, la estrategia para, de la manera más eficaz, rápida, la respuesta más responsable, dar una respuesta rápida y responsable al consumidor. Entonces, esa es la segunda, porque el riesgo cero no existe, o sea, siempre hay riesgo, ¿verdad? Ni en la NASA, ni en ningún lado, o sea, siempre somos humanos y nos podemos equivocar, pueden haber errores, por más automatizado, estandarizado y por más certificaciones que tiene una empresa, el riesgo cero no existe y siempre hay posibilidad de un error. Entonces, ok, vamos primero a evitarlo. Si una empresa toma todas las medidas de calidad, de inocuidad, de seguimiento, si tiene lo que se llama la mejora continua, siempre viendo cuáles nuevos procedimientos, cuáles nuevas estrategias, etcétera, 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 entonces va a ser menos probable que le pase, pero igual siempre, ¿qué pasa si me pasa? ¿Verdad? Entonces ese caso es donde se tiene que tener toda esa estrategia. Y como les digo, cada vez hay más metodologías, más tecnología para poder tener este tipo de respuesta y solución más rápida. Como este ejemplo que les daba que se hace, que son como esos, que el auditor, ya tal vez para certificaciones, de verdad, esos esquemas de calidad que son a nivel internacional bastante competitivos, que tal vez lo hacen empresas ya muy grandes, pero que la empresa
que el auditor diga, bueno, vamos a hacer un recall, un simulacro, quiero que me recuperen este lote, tienen 3 horas. Ese tipo de ejercicios al final de cuentas son como los más efectivos, ¿verdad? Porque eso involucra tener todos los registros, todo organizado, todo el mundo entrenado y dar esa respuesta. Generalmente no prevé los posibles fallos en el mercado, por lo que es necesario reforzar e implementar nuevos tipos de estándares que garanticen la calidad del producto a lo largo de la cadena de suministro y el ciclo de vida del producto. Y bueno, y eso sería. Entonces, ya esa sería la última clase, chicas. Yo quería despedirme. Espero de mi parte que hayan aprendido, ojalá, ¿verdad? Que les sirva bastante, para sus, trabajos, para su perfil laboral, profesional, ¿verdad? Espero que si el día de mañana ahí tienen mi teléfono, tienen algún tipo de duda, lo que sea, a mí no, ¿verdad? Con todo el gusto del mundo yo les atiendo, aunque ya no sean estudiantes, si está bajo mi conocimiento, yo con mucho gusto les ayudaría, lo que ustedes gusten. Espero, ¿verdad? De corazón que hayan disfrutado y aprendido mucho y les haya sido muy útil. Entonces, mucho gusto y de verdad, mucha suerte. Con mucho gusto, Mauri. Entonces, bueno, ahí ahorita les subo la clase y suerte en el examen. Buenas noches, chicas.